buenas tardes. Les damos las gracias a las personas que nos acompañan desde la sesión Zoom y desde las redes sociales también, ¿verdad? Bienvenidos a una charla más del ciclo de conferencias que se realizan desde el proyecto de acción social que tiene PRODUS para buscar poner en el debate público temas de interés relacionados con las labores que realizamos desde PRODUS, generalmente, ¿verdad?, relacionados con proyectos de investigación o con temas que hemos trabajado a través de la venta de servicios también. Esta tarde nos acompaña la doctora Carla Barrantes, quien es docente de la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica. Actualmente coordina la Comisión de Investigación de dicha escuela. Sus líneas de investigación generales son planificación urbana y regional, relación entre el ambiente construido y la percepción de inseguridad, espacios públicos y desigualdades espaciales. Ella es arquitecta de la Universidad de Costa Rica, máster en desarrollo urbano y territorial de la Universidad de Cataluña y tiene un doctorado del London College en Inglaterra, ¿verdad?, que acaba de finalizar hace muy poco. Tiene 20 años de experiencia en proyectos de planificación urbana y formó parte de PRODUS durante 14 años. También tiene bastante experiencia en trabajos de acción social, ¿verdad?, y muchos otros temas que ha trabajado la doctora Carla Orantes, a quien le damos las gracias por acompañarnos y compartir parte de su experiencia de investigación. Muy buenas tardes, Carla. Muchas gracias. Al final de la sesión vamos a tener un intercambio, ¿verdad?, de preguntas. Entonces, les dejamos ese espacio también a las personas participantes para que nos escriban por el chat sus consultas y vamos a estarlas leyendo al final de la sesión. Bueno, muchas gracias a PRODUS por esta iniciativa de estas discusiones de los desafíos del ordenamiento territorial que tiene el país. Yo hoy les voy a compartir, voy a hablarles principalmente de la investigación que hice para el doctorado, que precisamente analiza la percepción de inseguridad en las comunidades que están fuera de los grandes condominios y sus impactos. Y bueno, también esto se inscribió como un proyecto de investigación en la Escuela de Ingeniería Topográfica. Entonces, bueno, voy a comenzar. Bueno, aquí un poco es la motivación de esta investigación, ¿verdad?, de este proyecto. Tenemos que cada vez más personas viven en condominios, es prácticamente, está liderando como las opciones de inmobiliarias para vivir. Y claro, la gente cuando escoge posiblemente, bueno, vivir en condominio, muchos de los argumentos es porque tienen miedo, ¿verdad?, porque sienten que puede ser más seguro vivir dentro de un condominio. Y eso ha empezado a generar, bueno, que nuestra ciudad cada vez esté más fragmentada, que más personas, o sea, que haya como unas islas en medio de las ciudades. Y entonces aquí viene la pregunta que qué pasa con aquellas personas que están viviendo fuera. Si estos muros y estos espacios cerrados están generando algo hacia afuera y en vez de ser esos refugios contra el crimen, están catalizando el miedo o estarían incrementando el miedo en sus afueras por esos espacios aislados que generan alrededor, ¿verdad? Entonces aquí un poco como de la explicación de los diferentes factores que inciden en la percepción de inseguridad, ¿verdad?, o el temor al delito, que esto es un poco un síntesis de lo que dice la teoría y diferentes investigaciones. Bueno, la percepción de inseguridad o el temor al delito no tiene como una sola razón. En realidad hay muchos factores que inciden en ese temor. Por ejemplo, tenemos los factores sociopsicológicos, bueno, las memorias de un lugar. Si yo he pasado por un lugar donde yo he sido anteriormente víctima de un crimen, por ejemplo, lo que dicen los medios de comunicación, si incide en mi percepción de inseguridad cuando estoy afuera. También hay otros factores que son los sociodemográficos. No es lo mismo si yo soy una mujer o un hombre, como yo percibo el espacio público. Ya se ha comprobado que las mujeres tenemos una percepción de inseguridad mayor que los hombres, pese a que los diferentes delitos
o las victimizaciones mayoritariamente son los hombres quienes han sido victimizados, salvo en los casos de violencia doméstica y de agresión sexual. Entonces hay una mayor percepción y muchas veces las mujeres, por ese temor sobre ser víctima de un delito sexual, eso se extrapola a muchos otros tipos de miedos. La edad, se dice también en la teoría que cuando nos volvemos mayores también incrementan nuestra percepción de inseguridad. Y los ingresos, la desigualdad de ingresos también incide en cómo percibimos el entorno. Muchas veces las comunidades que tienen menores ingresos o mayor desigualdad de ingresos también perciben con mayor profundidad la percepción de inseguridad. Y luego tenemos otro grupo de factores que son los factores ambientales, que están más relacionados con el entorno construido, con el espacio físico. Entonces, si un lugar es oscuro, si un lugar no es permeable, o sea, que yo no puedo ver hacia adentro, hacia otra parte, si el lugar donde yo estoy me es familiar, por ejemplo, si es mi barrio o si es el barrio de otra persona, si yo conozco a las personas que van caminando por ese barrio, por esa calle. Entonces, todos estos factores inciden en cómo yo percibo la ciudad. Entonces, no es lo mismo como yo lo puedo percibir a como, por ejemplo, Félix puede percibir el mismo espacio. Entonces, bueno, muchas investigaciones han ligado esos grandes condominios, ¿verdad? O barrios cerrados, es un fenómeno que después de los 90 como que se incrementó en todo lo que llamamos aquí el sur global, ¿verdad? Una de las grandes razones ha sido, bueno, que es pues precisamente el temor al delito, ¿verdad? Hay sociedades donde ha sido, qué sé yo, cuestiones de estatus, cuestiones raciales, cuestiones religiosas, pero siempre tienen en común que esa percepción de seguridad es uno de los factores que ha generado estos barrios cerrados. Entonces, aquí lo que vamos a conversar es si la creación de esos barrios cerrados, uno de los efectos también es el incremento en esa percepción de inseguridad. Por ejemplo, esos muros, esos espacios aislados. Entonces, si ese tipo de desarrollos o patrones de urbanización más bien nos están generando como un círculo vicioso de miedo, donde los barrios cerrados se alimentan del miedo, pero a la vez también ayudan en la producción de ese temor. Entonces aquí tenemos un caso típico de Costa Rica, donde vemos aquí 3 barrios cerrados. Este es como de 16 hectáreas, este es como de 12 y este tiene como alrededor de 70, o sea, ni siquiera cabe en el mapa de lo grande que es. Y bueno, estas burbujas que están incrustadas en el tejido urbano, pues generan sus externalidades, ¿verdad? Que también, bueno, es algo que PRODOS ha investigado mucho. Y además de los posibles efectos en la percepción de inseguridad, incrementa, por ejemplo, los tiempos de navegación de las personas. Tienen que caminar más para llegar a un lugar. Se interrumpen ya las posibilidades de conexión de un espacio con otro, ¿verdad? Aquí ya estos dos barrios ya no se van a poder comunicar nunca por este sector, por ejemplo. Ya aquí, todo este sector, pues ya acá, pues van a tener que venirse para acá si se quieren comunicar. Entonces, genera también cierto tipo de impacto, bueno, como se ha mencionado, ¿verdad? El aumento muchas veces en el tráfico vehicular, porque ya las calles disponibles son menos, porque si esto fuera una urbanización, estas calles serían públicas, pero como no lo son, entonces, pues tanto las mismas personas del condominio van a tener que sufrir el mismo tráfico vehicular, porque solo hay son pocas las salidas. Entonces, las preguntas de investigación, la principal sería, bueno, cómo los barrios cerrados o estos condominios residenciales afectan la distribución espacial del miedo en los espacios públicos que están a la par, y si ese miedo varía según el nivel de desigualdad de los barrios que están afuera, y qué condiciones del ambiente construido inciden en esa percepción de inseguridad. Entonces, para esto se seleccionaron 8 casos de estudio que son barrios que están a la par de grandes condominios en el gran área metropolitana. Entonces, para seleccionarlos, se utilizó
pues los niveles de pobreza, que la unidad más desagregada, más pequeña, son las unidades del censo, que son las UGM. Entonces, para quienes no están familiarizados con las NBI, son 4 NBI las que nosotros pues cuantificamos, que es acceso a albergue, a salud, conocimiento y acceso a bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, si una vivienda tiene problemas de albergue, que sea que la vivienda está en mal estado, que tiene piso de tierra, se considera como una NBI. Pero si la vivienda además tiene un problema, qué sé yo, de alcantarillado, ¿verdad? O algo que se considere dentro del estatus de salud, entonces tendría 2 NBI. Entonces, de esa forma, el hogar que tiene estas 4 necesidades sin satisfacer tendría 4 NBI, pero si el hogar tiene todas estas necesidades satisfechas, tendría 0 NBI. Entonces, los casos, aquí está cómo se seleccionan un poco proporcionales a lo que había. Más o menos son 8 casos y algunas que tienen más, que había más representatividad en ese momento, se seleccionaron un poco más. Y los métodos que se utilizaron fueron caminatas con personas de los barrios aledaños. Estas caminatas se rastrearon con GPS y se grabaron, se hicieron grupos focales con personas adultas y adolescentes, entrevistas a profundidad y observaciones. Y luego toda la información se analizó, se sacaron como patrones y también se analizaron pues las entrevistas con análisis de discurso. Entonces, bueno, aquí un poco un ejemplo de las herramientas que se utilizaron para esas caminatas. Se utilizaron 2 herramientas principalmente. A las personas se les dio unos mapas individuales con diferentes stickers que simbolizaban diferentes intensidades del miedo en ciertos puntos que la gente pues iba poniendo en sus mapas individuales. Pero también se hizo como un track con el GPS, donde el GPS va tirando como puntitos, como cada segundo o cada 5 segundos, y se sincroniza con la grabadora de audio para poder luego como georreferenciar esos comentarios y tener mapas de percepción del entorno construido. Entonces se sabe que, bueno, si la persona dijo que este lugar asalta, en ese lugar me siento muy segura, entonces ahí queda rastreado el punto donde esa persona lo mencionó. Entonces, bueno, algunos de los principales hallazgos. Bueno, aquí esta imagen es más que todo para que ustedes vean los 8 casos, como los mapas de los 8 casos. Aquí tenemos los 4 como con necesidades más profundas con diferentes NBI. Y aquí los que ya van como un poco mejorando las condiciones de las NBI. Aquí, por ejemplo, estos 4 de acá, ninguno tenía un parque. Entonces también las zonas donde había mayor desigualdad, también tenía mayor desigualdad en infraestructura pública. Y eso al final también incidía en cómo percibían el entorno. También tenían menos espacios de encuentro y problemas con aceras, entonces también eso se volvía como un problema para encontrar puntos de convivencia en el mismo barrio. En la mayoría de los casos hubo un incremento en la percepción de inseguridad, que ahorita lo vamos a ver, junto al muro del condominio cerrado, en las zonas que eran poco permeables, en los puntos donde las personas se identificaban como que eran ventas de drogas, y donde no conocían a la gente, bueno, por donde iban pasando, ¿verdad? Que tal vez era un lugar que era poco familiar. Aquí, bueno, este es un ejemplo de uno de los mapas que se hicieron con los stickers, ¿verdad? Con esas calcomanías. Entonces aquí en este barrio, el barrio es el amarillo y el barrio cerrado, ¿verdad? El condominio es el que se ve en gris. Entonces dentro del barrio, pues generalmente, bueno, en este caso este es un barrio de una NBI, entonces eran como que casi no hay pobreza en realidad, hasta una NBI. Mucho de lo que mencionaban, bueno, es que aquí, bueno, los puntos rojos son zonas que consideran muy inseguras. Si es rojo con blanco es en el día, si es rojo con negro es en la noche. Si son rosados, son inseguros, igual, si tiene negro es en la noche, si tiene blanco es en el día. Y los verdes, entre más verde sea, es más seguro, y el verde es como seguro.
Igual, si tiene negro es en la noche y si tiene blanco es en el día. Entonces, por ejemplo, este sector de aquí lo consideraban que era muy, muy inseguro tanto en la noche como en el día. La entrada del condominio tenían como ahí una división entre, bueno, que estaba hay una permeabilidad porque están los guardas, entonces algunos decían que por lo menos sentían que estaban los guardas ahí, otros decían que si a ellos los iban a asaltar, igual los guardas no iban a hacer nada. Entonces ahí estaba como esa división de opiniones. Este es de 2 NBI. Este rango de dos de barrios de hasta 2 NBI, de la muestra que habían era como de los que más afectados se veían por el crecimiento de condominios, porque empezaban como a rodearlos, empezaban a hacer condominios en muchas zonas, quizá porque eran de los barrios que tal vez no eran tan, o sea, no tenían tanta pobreza como otros, pero y había tal vez alguna posibilidad de comprar tierra cerca. Entonces vean ustedes aquí en ese barrio, detrás del condominio, y prácticamente y la mayoría de las personas que estaban en la caminata lo marcaron como muy inseguro. Y bueno, a la par de este otro condominio lo marcaban como inseguro, no, pero no con tanta intensidad como este. Aquí en este caso podían entrar al barrio también por esa otra callecita. Entonces, no, solo los que vivían aquí sí tenían que pasar por aquí, pues obligatoriamente. Aquí en este sector, todo este punto verde es la escuela, que señalaron que era el punto que sentían más seguros de todo el barrio. Y sentían que les daba esa seguridad, como estar viendo niños entrando y saliendo, como que estaba ahí esa penalidad. Sin embargo, se quejaban de que el bus para ir a San José lo tenían que tomar aquí abajo. Entonces tenían que pasar por aquí todos los días y a ellos les generaba mucho temor, especialmente en la noche, cuando venían del trabajo, tener que volver otra vez a pasar por ese sector acá. Si bien aquí hay otras paradas de bus, no, el bus a San José no tiene la misma frecuencia que que pasa por esta parte. Entonces, también se quejaban de que nunca se hizo como una calle o algo que pudiese como dar una posibilidad de que pasaran como por otro lugar. Aquí, bueno, ahorita vamos a ver algunas de las razones que las personas dieron como en los otros mapas de diversidad. Pero, por ejemplo, una señora decía que es que tenía que caminar 1.7 kilómetros. La señora lo tenía medido, todo el tiempo que tenían que pasar por ahí. Este es otro barrio. Por ejemplo, es un barrio que si bien es un barrio con calles públicas, sí tiene una puerta aquí. Es como si fuera un pequeño, es como la misma dinámica del condominio, pero es un barrio de acceso público. Entonces igual aquí dentro del barrio, pues la gente se sentía pues bastante segura, solo algunos puntos ahí que eran como un poco conflictivos, pero tan pronto salían de su barrio, ya habían puntos rojos por todas partes, inclusive a la par del condominio, en la parada del bus. Entonces, al final, el salir de ese lugar y encontrarse con estos otros barrios cerrados, pues le generaba también mucha inseguridad. Por ejemplo, este es el barrio que tiene mayor pobreza, el de 4 NBI. Este fue el único caso donde las personas se sentían más inseguras dentro del barrio que fuera de él. Aquí en este barrio pues hay muchos problemas, por ejemplo, como con venta de drogas, tiroteos, un asesinato, también, bueno, que les saltaban. Entonces, en ese sector es una zona que las personas sufren de mucha violencia. Entonces, para ellos en ese momento el condominio era como el menos importante de sus problemas. Y lo que a mí me dijeron es que, bueno, que con el condominio, cuando lo hicieron, ya en realidad ya llegaba más la policía. Entonces ya patrullaba más por aquí y que entonces sentían como que hasta cierta medida, pues no más bien, pues ya cuando llamaban ellos a la policía podía llegar más rápido.
Sin embargo, lo que me mencionaron cuando yo les pregunté que quiénes creían que vivían ahí, en ese condominio, ellos me dijeron, bueno, que ellos sospechaban que ahí posiblemente había narcotraficantes, porque ellos veían como que entraba la policía y que ellos sienten que sus jóvenes están siendo reclutados por crimen organizado y que ese crimen organizado posiblemente viva dentro del condominio. Por supuesto que es una percepción que ellos tienen. No estoy diciendo que eso, pues, sea así, pero eso es también el resultado de la segregación residencial, ¿verdad? La gente no se conoce, ellos no saben quién vive dentro del condominio. Entonces crean sus propias ideas de quiénes pueden ser y también sienten que esa exclusión de las que son víctimas también es como que se sienten como que han sido utilizados hasta cierto punto. Aquí, por ejemplo, yo también hice un grupo focal con los adolescentes y la imagen que tienen los adolescentes, pues anda parecida a la de los adultos. Si bien algunas investigaciones dicen que los adolescentes, que las personas más jóvenes no tienen una percepción de inseguridad tan profunda como las personas adultas, los jóvenes sí, fuera del condominio, fuera del barrio, sí se sentían muy seguros. Ven todos estos puntitos verdes. Pero dentro del barrio sí, más o menos se reproducían los mismos patrones que los adultos. Y también se reproducían los patrones de esa concepción que tenían de que adentro vivían narcos, pese a que yo hice los grupos focales de adultos y de adolescentes días totalmente diferentes, entonces ninguno de los dos sabía qué había dicho el otro, pero sí repetían ese mismo patrón. Esto también es con adolescentes, y aquí a los adolescentes yo les di un mapa y les dije que pusieran un puntito donde tenían amigos o amigas. Entonces, bueno, ese barrio que acabamos de ver, entonces ustedes pueden ver que hay puntos por todas partes, excepto en el condominio. Y de hecho ellos me decían, bueno, si usted hubiera un mapa más grande, le ponemos más puntos todavía. Entonces, la red que tienen de amistades, que muchas veces también es la red que tienen del colegio, no incluye a las personas, o sea, ellos no conocen tampoco a los jóvenes que viven dentro del condominio. Y este otro es de otro de los casos que también les pasé antes, la imagen. Y aquí solo un muchacho conocía a un señor dentro del condominio y era porque la mamá de él es estilista y tiene un cliente dentro del condominio. Entonces él dice, bueno, yo tengo un amigo ahí. Pero los demás no conocían a nadie del condominio y tampoco tenían como deseo de conocerlos. Entonces ellos decían que bueno, que en realidad ellos preferían relacionarse con sus amigos y que si veían a uno de los jóvenes del condominio fuera, no le iban a hablar a menos de que él les hablara primero. Entonces también esa segregación residencial incrementa como las tensiones entre la adentro y la afuera porque precisamente no tienen ningún punto de encuentro. Bueno, este mapa es de las percepciones generales. Anteriormente vimos como la intensidad, ¿verdad? ¿Dónde me siento más segura o más inseguro? Aquí están como algunas de las razones que las personas dieron por sentirse así, que ese fue el que se hizo con el track del GPS. Si hay un puntito, si el polígono tiene un puntito, es porque el comentario lo hizo una mujer, si no lo tienes porque lo hizo un hombre. Si los tonos son rojizos o cafés, son comentarios negativos, si son verdes, son positivos, y si son grises, son neutrales. Entonces, bueno, aquí un poco haciendo como una síntesis de eso. Por ejemplo, algo de la que la gente se quejaba era de la altura de los muros. Decían, bueno, qué necesidad hay de hacer un muro de 5 metros. El olor a droga, lugares oscuros, lugares solitarios, esa falta de permeabilidad, que decían, bueno, es que si yo voy caminando por aquí, a mí me van a asaltar, yo ni siquiera puedo gritar porque nadie me va a escuchar. En cambio, si yo voy, nosotros hicimos, bueno, una caminata por el barrio y la parte del barrio que estaba pues a la par del condominio, un poco para ver si hay alguna diferencia entre cómo se sentían de este lado y de este otro. Entonces, lo que decían que aquí, por lo menos, si los iban a asaltar, podían pegar un grito y tal vez un vecino podía salir. Se quejaban de la caminata para tomar el bus, que consideran que era una caminata peligrosa. Muchas de las paradas de los buses están
a la par de los muros de los condominios. Quizá porque tal vez es más fácil ponerla ahí, pero eso incrementa mucho las tensiones de las personas de tener que esperar ahí en un lugar tan solitario. Este otro también es de esas percepciones y lo que aborda es, por ejemplo, si han sido víctimas de un crimen por ahí, los diferentes tipos de sentimientos y medidas de precaución. Pero si ustedes ven crucitas, es porque esas cruces significan que ahí las personas que estaban en la caminata, que eran, en este caso eran como unas 12 personas, sufrieron algún crimen o algún familiar sufrió algún crimen ahí. Entonces son esas que ustedes ven. Muchas de esas son acoso sexual, o que alguien las siguió, o que alguien les dijo algo, que alguien les tocó. Y algunas otras, pues más bien son positivas, por ejemplo, cerca de la escuela, que ahí se sienten seguros, y que es un lugar en el que confían. Y otros más conflictivos son puntos donde ellos identifican con que hay venta de drogas. Entonces, de los temores más comunes, bueno, acoso sexual, de ser asaltada, de que alguien secuestre a mi hijo o a mi hija. Aquí lo que sucede es que la escuela está aquí, pero digamos, la gente del barrio aquí, los chiquitos tienen que caminar por aquí todos los días. Entonces, tienen como ese miedo de que alguien los llegue a secuestrar, ¿verdad? O de que alguien, cuando vienen del trabajo, los siga o les siga, ¿verdad? Aquí, bueno, esto es una síntesis, ¿verdad? Disculpen que está ahí en inglés. Aquí, esto acá, por ejemplo, de lo que, sintetizando, pues todos esos dos mapas que vimos antes, las razones más comunes por las que la gente decía que se sentía insegura aquí era porque había problemas de infraestructura, entonces no había una acera y las mujeres tenían que caminar por la calle, entonces les daba miedo que pasara un carro y que les hiciera algo. La ruta del bus, que ya lo mencionamos, lugares aislados, que habían carros parqueados, entonces si ellos veían un carro parqueado ya les daba miedo pasar porque no sabían si ahí podía salir alguien, o porque sufrieron algún crimen en el pasado. En ese sector de acá, lo que identificaron es que había venta de drogas a la par del muro. Entonces, igual, carros parqueados y en ambos lados, pues esa de que pasaran carros despacito, les daba mucho miedo. Y aquí, bueno, aquí también, bueno, ese es otro punto de venta de drogas, pero está fuera del condominio y aquí, bueno, donde se sentían seguros es porque consideraban que era permeable. En el otro caso, que también vimos al principio, pues las razones son parecidas, carros parqueados, accidentes de tráfico. En este caso, como aquí es un lugar que no tiene construcciones, es un lugar muy solo y se dan carreras ilegales de carros, como piques. Y eso le genera muchísima ansiedad a las personas que están acá. Entonces dicen que eso se presta para ese tipo como de piques y les incrementa su intensidad. Y aquí nuevamente está la parada del bus a la par del muro y entonces la consideran como un lugar inseguro. Bueno, aquí son unas imágenes de ese que acabamos de ver, ¿ven? Entonces aquí está ese muro y aquí es donde se dan los piques. Luego esa es la entrada al condominio, que entonces está como esa mezcla de seguridad e inseguridad. Algunos dicen que no incide al final en la seguridad porque no van a hacer nada por rescatarlos si les pasa algo, pero otros dicen que por lo menos sienten que hay algo ahí, alguna permeabilidad. Y aquí está la otra parada del bus, que está como a la parte de una zona industrial, y también igual no hay como mucha comunicación con esa zona industrial, entonces les genera mucha inseguridad. Aquí, bueno, esto es una síntesis de algunas de las menciones que hacen las personas a diferentes tipos de miedos. El miedo más común de los 8 casos es el miedo a ser asaltado. Pero vean que ni en el caso 1, donde son más pobreza y donde hay más riqueza, por decirlo así, se menciona como un miedo que puede ser frecuente, ¿verdad? El miedo a las personas extrañas, eso sí, prácticamente en todos los casos. La preocupación por la seguridad de alguien más, por ejemplo, de los hijos cuando salen del colegio, o de las esposas, o de las familiares, ¿verdad? Especialmente si son mujeres, pues hay ese temor de que les pueda pasar algo cuando vienen para la casa. Hay algunos temores, por ejemplo, miedo a represalias, que se manifiesta más en las comunidades con mayor pobreza. Porque les da miedo que si ellos denuncian a la policía, por ejemplo,
los narcos lleguen y tomen represalias contra su familia. Miedo de que alguien secuestre a mis hijos, por ejemplo. Bueno, aquí vienen otros a ser atacados, ¿verdad? Y los lugares que identificaron también como más inseguros, las menciones de lugares más inseguros también se concentran más en las zonas, en los casos que tienen también mayor pobreza. Y entonces, bueno, el asunto es que donde pasábamos y sabíamos que había venta de drogas, ese de fijo era un lugar que siempre iban a considerar que era inseguro. Entonces aquí lo que hice fue como una clasificación de dónde estaban esos lugares donde se vendían las drogas, ¿verdad? Entonces, en los 8 casos, siempre al menos había un lugar donde la gente decía, aquí venden drogas. Pero además de la venta de drogas, se daba el conflicto entre vendedores de drogas y el consumo de drogas. Entonces, aquí ustedes pueden ver, aquí están los 8 casos ordenados de mayor pobreza a menor pobreza. Y en los 3 primeros casos se daban las 3, pero además se daba el conflicto entre vendedores de droga que incrementaba esa percepción de inseguridad, ¿verdad? Por el miedo a una bala perdida, ¿verdad? Había algunos donde la venta de droga se daba en el barrio que estaba a la par, como en el caso 6. Sin embargo, algunos ventas de drogas se daban dentro del barrio y a la par del condominio, ¿verdad? Pero aquí podemos ver del 1 al 5, todos estos casos, en todos estos 5, o sea, de los 8 casos, en 5 casos, la venta de drogas se daba a la par del condominio. Entonces era un espacio que se aprovechaba, esa soledad, para ese tipo de transacciones, lo que también pues incrementaba la percepción de inseguridad de las personas que viven afuera y que tienen que vivir todos los días con eso. Es un poco la diferenciación y la percepción entre hombres y mujeres. Entonces aquí tenemos que eso fue cuando caminamos dentro del barrio, en las zonas o en las calles que no tenían un contacto directo con el condominio. Entonces, bueno, aquí tenemos que dentro del barrio, vean que la percepción de hombres y mujeres es parecida, ¿verdad? Digamos, los lugares que ellos consideran que son muy seguros, de día y de noche. Y los lugares que consideran inseguros, pues aquí sí hay un poco más de diferencia, ¿verdad? Los hombres casi no percibían ningún lugar muy inseguro en el día en su propio barrio, las mujeres sí un 5%, y muy inseguro en la noche, en las mujeres pues también era más alto que el de los hombres. Entonces, bueno, aquí como se han señalado muchos estudios, pues generalmente las mujeres tenemos una percepción de inseguridad más alta. Ahora bien, cuando pasábamos a la par del muro, esto lo hice igual con los stickers de intensidad, cuando pasábamos a la par del muro, pues los lugares que consideraban seguros se redujo sustancialmente, ¿verdad? En las mujeres y en los hombres. En las mujeres aún más, en lo que consideraran, a las mujeres solo 1.8% marcó que esos lugares eran seguros en la noche. Y en los hombres, pues la diferencia era un poco mayor, ¿verdad? Pero en ambos, bueno, aquí en este caso solo hubo como un incremento. Pero vean ustedes los lugares muy inseguros. Aquí yo originalmente pensaba que, bueno, que se iba a disparar los lugares que las mujeres consideraban muy inseguros, ¿verdad? Esos espacios. Pero sorprendentemente, el de las mujeres incrementó un poco, ¿verdad? En relación a que consideraban muy inseguros de 17 a 18. Pero el de los hombres sí se incrementó sustantivamente, llegando casi al mismo nivel que el de las mujeres de inseguridad. Entonces, pues parte de lo que también dice la teoría, ¿verdad? Hay muchas investigaciones, es que las mujeres siempre estamos con un estado de alerta, como que siempre estamos viendo que si se mueve esto, que si pasa esto. Entonces, lo que yo puedo interpretar de esto es que el pasar junto a esos muros del condominio solo incrementa un poco el nivel de alerta que las mujeres siempre tenemos. Sin embargo, los hombres, pues no necesariamente están siempre con ese nivel de alerta, pero los muros de esos condominios es tan evidente la falta de permeabilidad
que como que dispara esa alerta, llegando casi a un nivel parecido, aunque un poquito menor, que el de las mujeres en esos lugares. Y bueno, de aquí, como para ir ahí cerrando un poco, aquí hay algunas imágenes de algunos de esos muros. Por ejemplo, lo que decía uno de los líderes comunales es que, bueno, que todos estos dispositivos de seguridad de los condominios al final se volvían la inseguridad para ellos, porque les creaban de estos espacios, ¿verdad? Y aquí, bueno, también se quejaban, como les dije, la altura, ¿verdad? Que te ponen el muro y tras de ponen malla y más malla. Bueno, esos son algunos de los grafitis que tenían aquí en este lugar. Lo que nos decían los líderes comunales, bueno, aquí nuevamente fue otro barrio donde dijeron que querían que habían narcos viviendo dentro de los condominios. No que todos eran narcos, pero que habían. Y también que ellos consideraban que los condominios les incrementaban la inseguridad a ellos porque muchas veces los delincuentes cuando trataban de meterse a los condominios por todos los dispositivos de seguridad que tenían, los muros, las cámaras, no les era posible entrar. Entonces se quedaban en el barrio de afuera, en el barrio de ellos, cometiendo ahí los delitos. Entonces, por eso ellos consideraban que se les incrementaba esa inseguridad porque como que se traspasaba hacia el lado de ellos. Estas son otras imágenes. Eso es bueno, igual es el barrio donde decían que, de que como no podían entrar, entonces se ponían a cometer los crímenes en el barrio de ellos. Aquí, nada más, de todos los casos de estudio, los 8, los que dieron como más diferente, en realidad fueron como los dos extremos, en relación a los aspectos físicos del condominio, a los muros. En el caso con mayor pobreza, como ya les mencioné, ellos, los muros no me dijeron que implicara como una gran inseguridad. Ellos más bien temen a la gente que vive dentro del condominio que pueda ser parte del crimen organizado. Y para el barrio con menor pobreza, el problema que están teniendo es que la gente del mismo barrio se está yendo a vivir a condominios. Entonces se están dejando un montón de casas desocupadas. Entonces, ¿qué pasa con esas casas? Bueno, que es como un barrio de altos ingresos, esas casas son grandes y son difíciles de alquilar o de vender. Entonces, lo que las personas que participaron me dijeron es que creen que esas casas se las están alquilando a crimen organizado. Entonces, porque el crimen organizado es el único que puede pagar esos precios o porque lo pagan de forma más fácil y la gente ya está desesperada y se quiere ir al condominio, entonces las dejan en alquiler. Entonces, esos puntos de esas casas eran los que la gente marcaba como que eran lugares inseguros. Entonces, eso como un impacto más indirecto de los condominios que la misma infraestructura, pues por decirlo así, los muros, la parte física. Ese es el barrio con mayor desigualdad, ¿verdad? Entonces aquí se pueden ver el muro y aquí está el barrio. Y este es el que tiene menor pobreza. En este caso, los muros o las barreras son permeables, o sea, se puede ver para adentro. Las personas de los condominios son parte de la asociación de desarrollo del barrio, también contribuyen con una mensualidad. Las personas se conocen, han visitado a la gente que está dentro del condominio. Entonces, la segregación residencial no es tan profunda. Es el único de los 8 casos donde no se encontró ese tipo de segregación residencial, porque en los otros sí, la gente no tenía ni idea de quiénes vivían ahí. Entonces, bueno, para ir cerrando algunos patrones en relación al ambiente construido y al temor al delito. Bueno, los lugares asociados a la venta y consumo de drogas en el espacio público fueron considerados inseguros. Las paradas de los buses, las zonas de alto tráfico vehicular, que eso fue interesante porque lo que me decían las personas que consideraban que ahora había más tráfico desde que estaban pues los condominios, aunque claro, el tráfico también, hay muchas otras razones que justifican ese, bueno, o que causan ese tráfico vehicular. Pero entonces el miedo es porque muchas de las paradas de los buses están en el muro, a la parte del muro del condominio, ese alto tráfico vehicular, las personas sienten que es como otro segundo muro, como un muro acá y otro muro acá, y entonces les cuesta mucho cruzar la calle y tienen miedo que en ese tiempo de espera para cruzar la calle, cuando se bajan al bus, los vayan a asaltar. Pero también
también la zona con poca actividad peatonal junto a los muros cerrados, zonas con carros parqueados, de carros de gente que no conoce, zonas con victimización localizada, o sea, donde han sido víctimas de crimen en el pasado, y lugares solitarios. También la dotación de infraestructura pública, bueno, que exacerba esas desigualdades espaciales, también es una razón del ambiente construido que incrementa esa percepción de inseguridad, un poco porque también incrementa las tensiones comunales. La gente dice, bueno, nosotros tenemos este barrio que ni siquiera tiene un parquecito, y ahí dentro del condominio pues tienen sus lugares privados y sus parques y sus piscinas. Y bueno, si ese condominio hubiese sido una urbanización convencional, los parques de ese sector le hubieran ayudado a un poco a amortiguar esa desigualdad en acceso a la infraestructura pública que tienen los barrios de la par. Entonces, bueno, con conclusiones, pues estos grandes condominios tienen un impacto sobre la percepción de inseguridad. Entonces aquí tenemos dos tipos de barreras, las barreras físicas y las barreras simbólicas. En relación a las barreras físicas, pues ya lo hemos comentado, ¿verdad? Esos espacios solitarios. También como una homogenización en la percepción del entorno construido. Cuando caminábamos dentro del barrio, las opiniones de hombres y mujeres sobre el espacio eran como muy diversas. Las mujeres decían, bueno, es que aquí, qué sé yo, es una zona agradable, que tiene sus parques, y los hombres mencionaban ahí tal vez temas relacionados con infraestructura, como diferentes percepciones del entorno. Y cuando pasábamos a la parte del condominio, como que las percepciones de hombres y mujeres eran muy parecidas, como que ya esa diversidad que se tenía antes se iba perdiendo. Incremento en los tiempos de viaje a pie y un encierro involuntario de las comunidades vecinas. Eso es que algunas comunidades lo que me decían es que tal vez hay lugares que se vuelven muy populares para los condominios y son zonas donde vive, qué sé yo, personas clase media, ¿verdad? Qué sé yo, como de 12 NBI, por ahí. Entonces empiezan a hacer condominios a todo alrededor y entonces el barrio queda como encerrado, porque ya no se pueden comunicar con otros barrios porque tienen condominios alrededor. Entonces eso también genera mucha frustración. Bueno, ya vimos un poco lo de la intensidad del miedo, ¿verdad? Que es más pronunciada, especialmente en la noche junto al condominio. Y los efectos de esas barreras físicas afectan a casi todos los grupos de pobreza, ¿verdad? Ya vimos que los extremos, el de más pobreza y el de menos pobreza, es como una excepción en relación a las barreras físicas. En relación a las barreras simbólicas, la segregación residencial y ese sentimiento de exclusión, pues, son un elemento que incide porque las personas empiezan a generar sus ideas de quién vive dentro del condominio, aunque no se conozcan, y eso genera esa inseguridad. Siento que las personas con NBI más fuertes, ¿verdad?, con mayor pobreza, tienen opiniones más negativas sobre la gente que vive dentro del condominio y más temores de quienes viven ahí. En las comunidades con menos pobreza, que estaban un poco mejor, tenían percepciones más positivas, ¿verdad? No, es gente trabajadora, bueno, ellos igual sentían que eran excluyentes, pero no tenían como esa percepción como del narco, ¿verdad? Y luego las desigualdades al acceso a infraestructura pública incrementan esas tensiones, porque ellos decían, bueno, ¿por qué la MUNI no les pide nada? Y nosotros sabemos, aquí están necesidades, ni siquiera tenemos acera, y tenemos problemas con las calles, y se hace ese desarrollo y no se les pide nada, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los retos? Bueno, si los condominios son solo un régimen de propiedad o son un conjunto residencial, ¿verdad? Porque al final de cuentas, la urbanización de nuestras ciudades se está dando ahora con condominios, ya las urbanizaciones prácticamente no se hacen. Entonces, ¿quién está dictando las pautas de urbanización de nuestra ciudad? Si son las empresas desarrolladoras o son las municipalidades, porque entonces mucho lo que dice, bueno, es que ya no se les puede pedir nada área pública porque no es una urbanización, pero el condominio es una urbanización, estos condominios residenciales es una urbanización, es un proceso de urbanización que está bajo el régimen de condominio, pero eso no significa que no está urbanizando la ciudad, porque la está urbanizando. Entonces, la municipalidad debería tener más control sobre este tipo de procesos.
Y bueno, vamos a volver entonces a tener parques en los barrios, porque ya es como despedirse de los parques en los barrios, porque ya no van a haber parques públicos, porque ya bajo el régimen de condominio van a estar ahí todos van a ser de carácter de áreas comunes de los condominios. Entonces, ¿qué va a pasar con esos parques públicos que vamos a estar perdiendo poco a poco? Bueno, conocemos los impactos sobre las comunidades vecinas, se pueden reducir. ¿Cómo enfrentamos esta segregación residencial que tenemos enfrente? Y bueno, tenemos opciones desde la planificación territorial. Esas son como preguntas que tenemos de esos retos. Yo pienso que sí tenemos opciones y que hay que enfrentarlas, ¿verdad? Entonces, ya la última diapositiva, bueno, existe normativa que se puede incorporar en los planes reguladores, ¿verdad? Que, bueno, que PROS también ha incorporado en sus esfuerzos. Por ejemplo, controlar el tamaño de los conjuntos residenciales. ¿Qué necesidad hay de hacer un condominio de 70 hectáreas? El tamaño se puede controlar y perfectamente lo puede hacer la municipalidad desde el plan regulador. Se puede hacer que se adecúen a los proyectos viales municipales, promover los bordes permeables, por lo menos para que no haya esa sensación, ¿verdad? De que no puede haber contacto en el exterior. Promover espacios intermedios, se pueden crear algunos espacios intermedios de encuentro entre el adentro y el afuera, ¿verdad? Se puede ser creativos con las soluciones, usos mixtos, por ejemplo, condominios verticales donde el primer piso sea comercial y por lo menos genere algo de actividad en la calle. Y mecanismos de compensación para dotación de infraestructura pública y calles. No significa que el condominio tiene que ser abierto, sino que el condominio puede ser pequeño, pero antes de que se construya condominio, esa finca puede ceder algo a la municipalidad y ya luego, pues, que se constituya bajo el régimen de condominio. No es algo que sea tan difícil considerando que el condominio es una urbanización. Las condominios residenciales son una urbanización y no debería por qué estar excluida del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. Y bueno, ya eso sería. Muchísimas gracias. Ahí no sé si tienen alguna consulta. Muchísimas gracias a la doctora Carla Barrantes, ¿verdad? Y a las personas que nos están acompañando, tanto en la sesión de Zoom como en el Facebook y redes sociales de PROS. Quisiéramos, por aquí veo una mano levantada, doña Josephine Dusapin, tiene la palabra. Muchas gracias por acompañarnos primero. No, gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches. Que tenía una consulta, bueno, tal vez una primera reflexión, no me voy a extender nada más que tal vez podemos extender lo que acabas de comentar y exponer sobre la influencia que tendrá las zonas francas y los centros comerciales, que podrán generar también barreras, y no sé si los patrones serían muy similares en cuanto a las zonas francas, al menos en zonas muy urbanizadas como en Belén o en Heredia, pero nada más lo dejo por aquí. Y tengo una consulta sobre si han hecho estudios sobre la relación que esto puede tener sobre el nivel de participación comunitario. O sea, cómo esa privatización del espacio y esas segregaciones pueden tener impactos en el sentimiento de comunidad, no sé cómo formularlo, pero tal vez me entendió. Sí. Gracias, Josephine. Sí, bueno, yo estudié en los condominios residenciales, pero igual, los moles, ¿verdad? O las zonas francas, hay como diferentes tipos de condominios que también tienen como usos del suelo que son comerciales, ¿verdad? Entonces, las zonas francas, bueno, en caso de que limiten con zonas residenciales, podría generar un impacto, también un impacto importante en sus alrededores. Lo mismo que los condominios comerciales, ¿verdad? Esos moles que son cerrados al final, si no hay como un espacio de intersección con el espacio público, empiezan a generar los mismos conflictos. En relación a la participación ciudadana, pues sí, vieras que en uno de los casos, en los casos donde no había espacios públicos, a veces tenían un salón comunal, ¿verdad? Pero lo que la gente decía es que ese salón comunal en realidad lo que hacían era alquilarlo para cumpleaños, para bingos,
pero sí genera un impacto en el nivel de convivencia de la comunidad, porque hubo 2 barrios que eran con las mismas NBI, ¿verdad? 2 NBI, pero uno tenía parques y el otro no. Y el que tenía parques, pues la percepción que tenían de seguridad, especialmente en los parques, era más alta que en otras partes del barrio, porque decían que tenían el parquecito cuidado, que entre la misma comunidad se organizaban para tenerlo en buen estado. Entonces, sí incide en los espacios de encuentro, en cómo usan el espacio público y cómo están presentes más tiempo en los diferentes lugares. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias por la consulta. ¿Alguna otra pregunta? Don Mauricio Ordóñez tiene la palabra. Muchas gracias por acompañarnos, don Mauricio. Sí, gracias. Un saludo a los presentes, a Carla. Disculpas porque entré tarde, pero veo que entonces está la opción de ver el inicio de la charla, luego en el Facebook. Vi, digamos, especialmente ya en el tema de algunas recomendaciones. Algunas de estas recomendaciones fueron implementadas, por ejemplo, en el Plan Regulador de Montes de Oca, ya lo sabemos, quería decirlo aquí a los que están presentes, que no lo conozcan. El grupo es pequeño, pero siempre hay que aprovechar cualquier momento para decir realmente la experiencia que pasó con eso. El trabajo que hicieron con Produce en el Plan Regulador de Montes de Oca, todavía vigente, fue precisamente poner ciertas regulaciones a los condominios, a pesar de que ahí hay una cuestión mal hecha, porque la ley de condominios era de régimen de propiedad, y luego se hizo un reglamento que reglamentaba cosas urbanas que no debería haber sido derivado de esa ley, que regula las cosas de una manera fatal. El Plan Regulador de Montes de Oca implementó el tamaño máximo de condominios de 6,000 metros cuadrados, implementó la obligación de ceder, no quedó del todo muy bien explícito el texto, pero de ceder tal como hacen las urbanizaciones, un 10% para uso público, en contigüidad con las calles, con las vías públicas. Eso, perdón, un momento aquí que se me fue la pantalla. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Nosotros lo vemos, sí. Bueno, sí, es que aquí no sé, ya no veo la pantalla. Bueno, el asunto es que eso concuerda con 2 también de las recomendaciones, que es dar compensaciones y también tener como algunas áreas más abiertas, permeables, en contigüidad con la vía pública. Lo que quiero decir es que en 14 años que yo estuve ahí, como ad honorem en la Comisión Territorial, y peleamos tantas veces que se implementara eso en los sucesivos condominios que se hicieron en Montes de Oca, virtualmente ni un solo condominio, virtualmente ninguno, se logró, por ejemplo, cumplir con el 10% de cesión de área para uso público. En los condominios que sobrepasaron los 6,000 metros, tampoco en ninguno se logró que contuvieran eso, que lo segregaran, que lo partieran en 2, que crearan una calle en medio para mayor continuidad vial, cualquier cosa de esas, nada de eso se logró. Y lo que quiero decir es que, bueno, con esto es que como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho, y cuando las autoridades municipales no comprenden esto y no quieren colaborar, no hay modo que valga. Contenciosos pusimos todo lo que se pudo hacer y no se logró virtualmente que el trabajo de Produce, de vos, Carla Pujol, creo que está presente, con esa idea para mí visionaria, porque creo que contestataria también, ¿verdad? Porque que un plan regulador y contrarrestar a eso, que la ley de condominio, el reglamento de condominio hizo mal, virtualmente no se ha logrado nada. Ahorita mismo hay un condominio que me enteré, que se llama Bora, 20,000 metros cuadrados, 0 cesión de área para uso público, no contribuye a la sociedad en nada, no sé, para poner una policía, para poner bomberos, para poner un parque, para poner lo que sea, de verdad que no contribuye en nada. Entonces, muy bien, excelente todo, las recomendaciones son pertinentes, pero
sinceramente nos topamos al final, en la realidad de las cosas, con cerca. Con una cerca administrativa y una cerca de los promotores inmobiliarios que hacen mancuerna y simplemente hacen virtualmente caso omiso hasta de una regulación que está puesta en el plan regulador con estas recomendaciones. Entonces, nada más quería dejar testimonio de eso y comentar la frustración también de eso. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Sí, muy triste, ¿verdad? Y es que aquí, bueno, aquí en realidad lo primordial es la gestión municipal, porque al final se puede escribir muchas cosas en el papel, pero si no hay una gestión municipal convencida y valiente, porque en realidad también hay que ser valiente para hacer estas cosas, porque está la presión inmobiliaria siempre ahí fuerte, pero es como les dije, es ceder el control de la planificación territorial al sector inmobiliario y olvidarse de que es la municipalidad quien tiene que dictar las pautas para ese control, y al final todos y todas vamos a sufrir de eso, porque todos y todas vamos a sufrir de tráfico, de la falta de conexión vial, de la falta de espacios públicos, de la falta de comunicación de un espacio con el otro, de la percepción de inseguridad que se puede generar, de la segregación residencial. Al final eso nos va a impactar a todos y todas, y sí, es muy triste que eso pase, pero bueno, tampoco hay que perder la esperanza de que alguna municipalidad de verdad pueda enfrentarlos de forma eficiente. Pues sí, vamos a ver si algún día se logra algo. Carla, continuando con muchas gracias a don Mauricio. Continuando con las consultas que recibimos para doña Rebeca, la grabación queda en el Facebook de Produce, ahí puede observarla. Y también, ¿verdad? Para don Mauricio, que el grupo es pequeño, en el Facebook va a quedar la grabación y cualquier persona va a poder observar, ¿verdad?, las preguntas y la presentación de la doctora Carla Barrantes. Entonces creo que por ahí vamos a lograr una gran amplitud de esta conferencia. Carla, me preguntan ahora con el comentario de don Mauricio, el rol del CEFIA, ¿verdad? ¿Cuál rol debería tener el CEFIA? Yo agrego el rol del INBU, ¿verdad?, también en todo este tema. Bueno, es que, bueno, el CEFIA no tiene como un rol directo en el proceso, tal vez en el proceso de creación de la normativa que tienen las municipalidades. Pero yo pienso que el CEFIA podría contribuir mucho en el proceso de concientización de estas externalidades, ¿verdad? Tiene un impacto, o bueno, tiene una influencia directa con muchos grupos de desarrollo inmobiliario, y pienso que podría ser un aliado en este proceso también, ¿verdad? Y bueno, igual que el INBU, ¿verdad? El INBU, yo supongo que en el INBU están conscientes también de esta problemática, y también tiene igual las presiones inmobiliarias, el INBU igual que las municipalidades, ¿verdad? Y dictan estos reglamentos que son de carácter pues complementario a los planes reguladores, como el reglamento de fraccionamiento de urbanizaciones, el reglamento de construcciones, ¿verdad? Que bueno, también no se ha incluido cómo se podría el tema de los condominios, que es un reto que sería importante que lo incorporaran, porque muchas municipalidades que no tienen plan regulador pues adoptan los reglamentos del INBU para su ordenamiento territorial. Entonces el tema de los condominios debería estar incluido y todo ese proceso, ¿verdad?, que hemos hablado en los reglamentos del INBU, para que tuvieran un alcance mayor. Carla, nos están consultando si los resultados han sido publicados en alguna revista y dónde los pueden obtener, que son muy valiosos los hallazgos también, nos dice doña Samantha Peña. Ok, sí, yo sí han estado publicadas en varias revistas, y también la tesis está disponible de acceso abierto. No sé si tal vez usted tiene el correo de las personas, o no sé cómo para hacérselo llegar. Bueno, que me escriban un correo. Que me escriban un correo. En pantalla está el correo. Y yo se los mando.
¿Alguna otra persona que tenga comentarios, preguntas? Para la doctora Barrantes, doña Rebeca Baglio también levantó la mano. Gracias, buenas noches. Buenas Muy noches, muchas gracias. interesante la charla. Yo la estoy escuchando por segunda vez. La primera vez la escuché en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica porque me parece un tema que es muy necesario y que se debe ver a través de varios lentes, ¿verdad? En mi caso, yo soy de ciencias sociales y creo que es un tema que nos atañe también toda la percepción social que se tiene en torno a los espacios públicos y que se requiere una participación comunitaria mayor, ¿verdad? Y con respecto a no sé, Ordóñez, se apellido Ordóñez, ¿verdad? Mauricio. Ujú. Que estuvo conversando hace un momento, coincido totalmente con él en el sentido de los planes reguladores. En mi comunidad se hizo una consulta pública para renovar el plan regulador que estaba y las personas de la comunidad rara vez, a menos que les afecte, leen en su totalidad el plan regulador y las áreas que cambian y por qué se cambian. Y creo que es un tema que tarde o temprano le toca a la población enfrentar por una u otra razón. Y lamentablemente solo se puede cambiar cuando sale a consulta pública. No es siempre que se puede cambiar y a veces duran hasta 15 años en cambiarse, 10 años. Entonces yo quería preguntar, no sé, hacen falta espacios como este donde se pueda hablar propiamente y comparar planes reguladores y cuáles han sido como sus impactos y sus implicaciones y cómo puede la comunidad organizarse para incidir en él. En mi caso, por ejemplo, yo hice una carta em, diciendo qué cosas no me parecían, qué se podía cambiar. Y lo que pasa es que muchas municipalidades lo que hacen es que se amparan en reglamentos que hace el INBU. Entonces, dan a entender que no se pueden salir de ahí porque eso es lo que estipula el INBU. Entonces, yo no sé hasta qué punto es cierto, hasta qué punto pueden flexibilizar eso y así. Entonces, creo que es parte de nuestra responsabilidad como personas ciudadanas informarnos y ver de dónde tomamos información verídica para poder generar esos cambios que las comunidades necesitan. Entonces sí, quería como hacer eso, decir eso, sugerir eso, para ver si Produce puede como generar otros espacios de discusión sobre este tema y ver cómo se puede aplicar ya propiamente en las comunidades. Y a doña Carla, si tiene el gusto, a la doctora Carla, invitarla a mi comunidad, si gusta ir y conversar con las personas de la Comisión de Ambiente, de la Comisión del Consejo Municipal, si le gustaría ir, después nos podemos poner de acuerdo, porque yo soy asesora externa de la municipalidad en temas de ambiente y sociedad. Entonces, a mí me gustaría muchísimo contar con la presencia de ella. Entonces, muchas gracias. ¿De qué municipalidad es usted? ¿De qué cantón? De San Isidro de Heredia y soy asesora externa Ok. de la Comisión de Ambiente. Ok, ok, perfecto. Así, bueno, no, muchas gracias ahí por la invitación, claro, con mucho gusto. Sí, con el tema de los planes regulados, bueno, supongo que tal vez ya tiene Félix otro tema para la próxima sesión, pero sí, definitivamente, las municipalidades en su plan regulador tienen tanto poder que pueden hacer un reglamento de fraccionamiento solo para esa municipalidad, un reglamento de construcciones, un reglamento de renovación urbana, el de zonificación. El INBU tiene sus reglamentos genéricos, como es el de fraccionamiento de urbanizaciones, el reglamento de construcciones y el reglamento de renovación urbana, pero son reglamentos genéricos que los usan las municipalidades que en su plan regulador no tienen esas especificaciones. Pero si la municipalidad hace su propio reglamento de fraccionamiento, urbanizaciones, yo diría, y condominios, no necesita seguir lo que dice el INBU. Entonces, muchas municipalidades se excusan en eso y nada más se hacen un reglamento de zonificación, algo básico, y utilizan los reglamentos genéricos del INBU. Pero ahí, pues, un poco está también el asunto de que los planes reguladores son como muy rígidos para poderlos modificar. Entonces, hay que aprovechar en el momento que están haciendo el plan para poder participar, porque ya una vez que el plan está, como usted lo dijo, el proceso de renovación es lento y aquí los procesos de aprobación también son muy lentos y cuesta mucho
pues cambiarlo de un día para otro, ¿verdad? Hay que hacerle muchos estudios, muchas cosas, entonces en el momento que lo están haciendo es el momento para participar y poder lograr algún cambio en la zonificación general, que como se dice muchas veces cuando se está haciendo un plan regulador, la gente llega y dice, no hay nada más en mi casa, ¿cómo quedó? ¿Quedó bien? Hacia Dios. Entonces también es un proceso de un poco de divulgación de lo importante que es para el territorio, el plan regulador y cómo nos afecta a todos y a todas. Y ahí quería agregar, Carla, que sí sería muy importante que la doctora Barrantes presente esta misma charla en los consejos municipales, ¿verdad? O en las comisiones de plan regulador. Ya Carla fue a presentarlo a la comisión de plan regulador de la Municipalidad de Heredia y quedaron de invitarla también al Consejo Municipal de Heredia, porque la presidenta estaba en ese consejo, ¿verdad? Entonces yo invito a las personas participantes también a que si quieren tomar la iniciativa de invitar a Carla a los consejos municipales de sus municipalidades, sería muy importante, ¿verdad? Manden una carta o no sé, ¿verdad? Como tengan que hacer la diligencia. También nosotros invitamos a las 15 personas técnicas que trabajan en ordenamiento territorial de las municipalidades de la GAM a esta charla, ¿verdad? Entonces, por ahí, ¿verdad? Es importante que sí se invita a participar a las personas que están involucradas directamente en la elaboración de planes reguladores o la gestión territorial. Y creo que no hay ningún otro comentario. No sé si alguna persona quisiera tomar la palabra, ¿verdad? Si no, haríamos por concluida la charla y nuevamente nuestro agradecimiento por acompañarnos y por participar, ¿verdad? Y a la doctora Barrantes por sacar de su tiempo también para compartir esta experiencia.